Seguimos informando. Saludos a quienes están conectados a través de la señal de 98.9 FM Radio Hola y en Facebook nos siguen las páginas del diario de Riobamba y Noticias Chimborazo. Desde varios sectores se continúa evaluando, analizando los pronunciamientos realizados también por el presidente de la República, Guillermo Lasso, luego de este informe de su primer año de gobierno. Hay organizaciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que hace un seguimiento permanente del cumplimiento de del sector público, de los poderes del Estado en sus diferentes instancias. Nos acompaña en esta mañana Denise Zelaya, ella es coordinadora del Observatorio Anticorrupción de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Denise, buenos días, bienvenida. ¿Cuál es la lectura, el análisis que se ha hecho de este pronunciamiento del presidente de la República y diferentes aspectos puntuales que requieren pues justamente una aclaración o una perspectiva diferente desde los organismos ciudadanos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Diego, y hola a toda la audiencia que nos está escuchando, acompañando el día de hoy. Como tú bien dices, cada vez estamos poniendo más atención a lo que el presidente Lasso ha dicho en su discurso del primer año de gobierno. Ha resaltado, como era de esperar, el plan de vacunación como su principal éxito del primer año de gobierno y ha hablado poco de sus áreas más débiles. Ha hablado con pocas cifras y más en un tono de promesas que de logros. En especial en los temas de seguridad, el eje social, educación, salud, fuera del plan de vacunación, ¿no? Hay que recordar también que Lasso llega a la presidencia con poco oxígeno político desde el inicio, después de una primera vuelta muy reñida con su contrincante en tercer lugar, Yacu Pérez, y luego pasa a una segunda vuelta en la que muchas personas no votan a favor de su plan de trabajo y de sus propuestas, sino en contra de su contrincante político de segunda vuelta, que es la Revolución Ciudadana. Y esto le da poco oxígeno político. Llega también con una situación complicada del COVID, que todavía no podemos hablar al 100% de una época post-COVID. Entonces sí, llega en una situación complicada desde el inicio y con poco apoyo en la asamblea, solo con 12 asambleístas. Una situación en la que necesita trabajar con otras bancadas, con la oposición, para poder gobernar. Y es precisamente esta correlación de fuerzas o esta relación con los poderes del Estado también uno de los temas que debe ser analizado. ¿Qué va a pasar precisamente ahora mismo que hay una comisión que está detrás de la gestión, por ejemplo, de la presidenta de la Asamblea Nacional, con las propuestas y la legislación que requiere el gobierno nacional para continuar o ejecutar algunos de los puntos principales de su plan de gobierno? Correcto, la presidencia ha tenido una relación muy tensa con las funciones del Estado, no solo con la Asamblea, pero con la Asamblea es más notorio porque está causando esta situación de ingobernabilidad. Como tú bien dices, se creó una comisión multipartidista para evaluar la gestión de la presidenta Yori. Esta comisión ya tiene su informe recomendando la destitución de la presidenta, pero ahora vemos que entra otro actor, es el Poder Judicial, y ahora tenemos este tema del informe en pausa por una acción puesta por el asambleísta Quispe, en el que la judicatura, bueno, en el que el Poder Judicial está diciendo hay que hacer una nueva comisión multipartidista porque la que existe no cumple los requisitos. Esto es lo que nos dice el Poder Judicial, pero nos está diciendo esto porque no está el partido Pachacútica en la comisión cuando el artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no habla de bancadas, sino una comisión multipartidista. La Asamblea tiene 15 partidos políticos. La comisión está conformada de forma multipartidista, no multibancada. Ahora, eso da muestra precisamente de lo que se ha venido mencionando en este periodo de primer año, pues la falta de un sustento político que permita al gobierno negociar precisamente en esos ámbitos los aspectos necesarios para una gobernabilidad, por un lado, y sacar adelante al país en temas que son cruciales y que son preocupación de la ciudadanía. La lectura en cifras de las empresas que encuestan dicen precisamente el primer tema, que es la inseguridad
inseguridad relacionada con los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad, por un lado, pero también de los ciudadanos que son presa de la delincuencia, y por otro lado, pues temas de generación de empleo y trabajo que se mencionó en el discurso, pero que en la práctica la gente todavía está en expectativa de si se genera o no a través de esa recuperación económica, que ha sido uno de los puntos que ha destacado también el primer mandatario. Sí, el tema de la inseguridad es una de las aristas que más preocupan a la ciudadanía. El gobierno en el discurso político agota su análisis en los problemas de seguridad relacionados a la delincuencia organizada, que se refleja en la lucha de bandas criminales por consolidar estas economías criminales en el país. En especialmente el gobierno habla mucho del narcotráfico como si fuese la única causa de la inseguridad y enfatiza este discurso de los enemigos del Estado. Y esto ha provocado respuestas por parte del gobierno absolutamente reactivas, como son los estados de excepción, que si vemos en cifras no están funcionando. Y maneja esa narrativa de desconocer el incremento de la delincuencia común, que también afecta día a día a la ciudadanía, el aumento de los robos, por ejemplo. No está este tema en el análisis primordial del gobierno, la delincuencia común, y tampoco las causas que incrementan la inseguridad más allá del crimen organizado, que son la desmejora de las condiciones sociales y económicas de la población, que son un factor de riesgo. No tener acceso a la salud, no tener acceso a la alimentación. Y también habla el gobierno de los municipios y cómo los municipios no están aportando o no han aportado a lo largo de los años en el tema de seguridad, pero hay que recordar que la seguridad es una competencia del gobierno central, una competencia del gobierno nacional. Por supuesto, los municipios pueden aportar, no pueden lavarse las manos totalmente, pero es una competencia del gobierno nacional el tema de seguridad. En esa línea también es importante recordar que estamos en un año preelectoral, un proceso político que también tiene que ver pues con todo este accionar de las fuerzas en correlación ahora mismo en la Asamblea y en otros espacios, lógicamente pues que se proyectan hacia la participación en el 2023 y de pronto utilizan pues las falencias o los hechos que aún no se han concretado como parte del plan de gobierno como un discurso político. Claro, eso siempre sucede, ¿no? Hay que recordar que es el primer año del presidente Lazo y, hay que evaluar entonces el avance en las propuestas y las metas de su plan de gobierno. No podemos decir que va a cumplir todo en el primer año. Esperemos que haya un mejor avance en los siguientes tres que en este primero en el que hubo poco resultado concreto. Siempre va a ser esto un tema de análisis político por parte de los actores de oposición y como tú bien dices, vienen elecciones cercanas, las elecciones seccionales, y esto va a ser un gran barómetro para poder medir cómo están las fuerzas políticas en el país. Desde la fundación, pues existen espacios que van evaluando diferentes segmentos del desenvolvimiento de los gobiernos central, de los poderes del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué perspectivas se miran de aquí en adelante en la planificación que tienen los observatorios, como por ejemplo el de anticorrupción, ahora que inclusive la percepción de los ciudadanos es que ya no es el principal problema como hasta hace un año atrás? Claro, esa es la percepción ciudadana en las últimas encuestas. Seguridad y el tema trabajo han sido las principales preocupaciones. Sin embargo, vemos que el presidente Lazo no ha mencionado el tema de transparencia y corrupción dentro de los ejes de su discurso, su discurso de primer año. Esto nos preocupa porque no hay que desatender el tema de la corrupción y la transparencia. Pero por supuesto ha sido un primer año con muy pocos resultados en esta materia por parte del Ejecutivo. Vemos, por ejemplo, que el presidente prometió la creación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción con el apoyo de organismos internacionales y ahora se anuncia como una promesa cumplida, pero realmente se está creando una comisión anticorrupción interinstitucional con entidades públicas
Esto ya ha existido anteriormente, no sabemos qué lo hace diferente. Crea una nueva Secretaría Anticorrupción. Esto también ya se ha intentado en administraciones anteriores, sin buenos resultados o incluso con el fracaso del cierre de la última Secretaría Anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno, por denuncias de otras instituciones sobre injerencia en sus funciones, como en la Fiscalía y en la Contraloría. Tampoco sabemos qué lo hace diferente. Y de ahí tenemos, por ejemplo, políticas públicas que se intentaron crear al inicio del gobierno del presidente Lazo, como las normas de ética gubernamental, que a la fecha no sabemos, no, no tenemos acceso a ningún avance sobre este documento, no podemos acceder a las declaraciones de intereses de los funcionarios, a sus agendas abiertas, las hemos solicitado, no nos han contestado. Entonces vemos poco avance en el área anticorrupción y transparencia y creemos que no se puede descuidar este pilar. En la parte final, pues de ahí que es importante justamente los espacios pues de ciudadanos no comprometidos con el Estado para poder ir evaluando este avance y la veracidad o no de los discursos que generan las autoridades en general y en este caso pues del gobierno central. Así es, Diego, y también como tú mencionabas, el otro pilar al que se le está dando mucha atención es el tema del empleo. Solamente 3 de cada 10 personas en Ecuador tienen un empleo adecuado y la meta del plan de gobierno es llegar al 50% de empleo adecuado. Está en 32 punto algo por ciento en este momento. Vemos muy complicado que se llegue al 4.º año de gobierno cumpliendo la meta que está en el plan del presidente. Muy bien, el análisis. Muchas gracias a Denise Zelaya, ella es coordinadora del Observatorio Anticorrupción de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en la lectura de este discurso, de este informe de primer año de gobierno y la correlación también con los diferentes poderes del Estado desde la perspectiva de este observatorio y la fundación que viene realizando el trabajo de seguimiento al Estado ecuatoriano. Gracias por habernos acompañado, Denise.